Buenas noches. El grupo conformado por Blanca Marina Quispe-Pari, María Belén Ponce Gálvez, Alison Madú Pumapaco y quienes habla Joel Ponce. En esta ocasión hablaremos respecto de la aplicación de las disposiciones del Código Civil, libro décimo. Abarcaremos los artículos del 2095 al 2100. Bien, comenzando, hay que tener claro que el Código Civil peruano, a través de estos artículos 2095 al 2100, establece disposiciones claves que regulan las disposiciones contractuales, la responsabilidad extracontractual, las obligaciones originadas por la ley, la prescripción extintiva y la sucesión en el contexto del derecho internacional privado. Asimismo, estas disposiciones cobran especial importancia en situaciones internacionales donde la aplicación de las normas puede resultar complejo, sobre todo cuando se presentan cuestiones acerca de qué legislación debe prevalecer ante la concurrencia de varias jurisdicciones. Como primer objetivo tenemos analizar la disposición sobre las obligaciones contractuales, enfocándose en cómo éstas se van a regular, y también como objetivo 2, estudiar la responsabilidad extracontractual analizando cómo se determina la ley aplicable en los casos de daños causados por actos u omisiones en el contexto internacional. Objetivo 3, examinar cómo se aplica el artículo 2098 del Código Civil para determinar la ley que rige las obligaciones extracontractuales, considerando el lugar donde ocurrió o debió ocurrir el hecho que dio origen a la obligación. Como objetivo 4, examinar la prescripción extintiva de las acciones personales y cómo influye en las resoluciones de disputas internacionales. Empezando con el artículo 2095 y 2096, habla sobre la obligación contractual. En este artículo señalan que se aplica la ley elegida expresamente por las partes como regla general. Principio lex voluntatis. La elección puede recaer en la ley sin vínculo objetivo con las relaciones jurídicas. Y si no hay esta elección expresa por las partes, están las reglas subsidiarias que también están establecidas en el mismo artículo, y se va a aplicar en orden. Primero la ley del lugar de cumplimiento, y en ausencia de esta, la ley de la obligación principal si hay múltiples lugares de ejecución, y en todo caso, si no es posible establecer, por último se tendrá que aplicar la ley del lugar de celebración del contrato como último recurso. Estas reglas subsidiarias fueron inspiradas en los tratados de Montevideo de 1889 y el Código de Bustamante de 1928. La primera regla subsidiaria es la ley del lugar de cumplimiento de la obligación. Este artículo, en ausencia de la elección expresa de la ley aplicable, establece como primer criterio subsidiario la ley del lugar de cumplimiento de la obligación principal. Este criterio va a priorizar más el vínculo territorial con la ejecución efectiva del contrato, evitando enfoques personalistas. Un ejemplo sería si una empresa francesa debe entregar maquinaria en el Callao, Perú, a una empresa peruana, ¿no? Y aunque el proveedor tenga domicilio en París, se aplica la ley peruana porque el cumplimiento de entregar se realiza en el Callao. Más que todo busca esa sustancia del objeto del contrato. Ahora, una comparación con el reglamento de Roma de la Unión Europea. Es que en este reglamento se aplica la ley del domicilio habitual del prestador de la prestación característica. Es un criterio personalista centrado en la parte que define la naturaleza del contrato, el proveedor de servicios o bienes. Y se diferencia, primero, en Perú se utiliza el criterio objetivo. En Roma, el criterio personalista, o sea, el domicilio del prestador. Sin embargo, hay dificultades al aplicar este artículo debido a que si hay contratos con múltiples lugares de cumplimiento, o sea, situaciones donde no es claro cuál obligación es principal, por ejemplo, los contratos de suministro, se puede decir, como las permutas también, se puede aplicar la teoría de prestación característica de Adolfo Schnitzer, adoptada en el reglamento de Roma, que identifica la prestación que define la esencia económica jurídica del contrato, excluyendo el pago. Por ejemplo, en la compraventa, la entrega del bien en servicios podría ser, ¿no? O sea, la ejecución del servicio
la entrega del bien en caso de compraventa. Y bueno, otro criterio subsidiario también es el lugar de la celebración del contrato. O sea, no hay ley expresamente elegida por las partes, no se puede determinar el lugar del cumplimiento de la obligación principal, lo que busca brindar, y con esto se va a buscar brindar seguridad jurídica mediante un criterio territorial objetivo y residual. En el Common Law se aplica la Proper Law Theory. El contrato se rige por el ordenamiento con el cual tiene la conexión más significativa. Distintas partes del contrato pueden regirse por diferentes leyes. En el Perú se rechaza esta voluntad de las partes y requiere una elección expresa de la ley aplicable. No permite al juez deducir la ley más apropiada, que por ejemplo en el Common Law sí se puede, el juez puede interpretar según lo que las partes quisieron pactar en ese momento. Ahora, ¿cuándo y dónde se celebra un contrato? Según el artículo 1373 y 1374 de este Código Civil, en los contratos sin comunicación inmediata, el contrato se perfecciona cuando el oferente conoce la aceptación. Se presume conocida cuando llega a la dirección del destinatario, y el lugar de celebración será donde el oferente recibe y conoce la aceptación. Por ejemplo, si la empresa peruana oferente recibe la aceptación en Lima, ese será el lugar de celebración del contrato. Hay una canción, la 4034-2012 Lima, que habla sobre la aplicación de este artículo. Es un contrato de distribución entre Exmex, una empresa anónima cerrada, de Perú, y Alkemen Laboratorios Ltd, una empresa de la India. En este caso ocurrió un incumplimiento de acuerdo a que los suministros de la empresa de la India en reiteradas ocasiones transportó productos farmacéuticos defectuosos, vendía esos productos a la empresa peruana, y la empresa de la India alegó que se debía aplicar la ley del Reino Unido porque ellos ya habían pactado con esa ley. Sin embargo, no se acreditó cuál de los ordenamientos internos tenía que regir. Por ejemplo, la de Inglaterra, la de Gales, Escocia, Irlanda, y es por ello que hay este conflicto, este problema. Y ante la falta de la elección válida y de acreditación del derecho extranjero, se aplica la ley del lugar del cumplimiento de la obligación. El contrato debe ejecutarse en Perú, donde se verifica la entrega de productos y donde ocurrió el presunto incumplimiento. Se aplicó el derecho peruano como punto de conexión real y efectivo. Le paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, vamos a continuar con el artículo 2098, que habla básicamente de las obligaciones originadas por la ley y demás fuentes. Específicamente el artículo 2098 nos habla de las obligaciones que nacen por mandato de la ley, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y el pago indebido. Se rigen por la ley del lugar en el cual se llevó o debió llevarse a cabo el hecho originario de la obligación. Pero ¿cuáles son las fuentes que éstas regulan? Regula el mandato de la ley, gestión de negocios ajenos, enriquecimiento sin causa, pago indebido. ¿Cuál es la norma de conflicto y la determinación de la ley aplicable? Bueno, la ley aplicable del artículo 2098 establece una regla de conflicto específica, propia del derecho internacional privado. En lugar de regular el contenido sustantivo de cada tipo de obligación, establece qué ley es la que debe aplicarse en caso de que el hecho generado de las obligaciones ocurra en un contexto con posibles elementos extranjeros. Para esto se aplica una regla general, que es la ley del lugar donde ocurrió o debió ocurrir el hecho originario. Este principio es conocido en el derecho internacional privado como lex loci. Por ejemplo, imaginemos que un ciudadano chileno realiza una gestión voluntaria de beneficios de un ciudadano peruano durante un viaje a Ecuador. Por ejemplo, uno protege la propiedad del segundo frente a un riesgo. Si luego surge un conflicto sobre reembolso o indemnización, la ley ecuatoriana sería la aplicable, ya que el hecho originario de la obligación o la gestión ocurrió allí. Continuando, tenemos la regla de conflicto, que es la ley del lugar del hecho, en latín lex loci actus, que es, en el derecho internacional privado, una regla de conflicto o norma de colisión es aquella disposición legal que no se regula directamente el contenido del derecho sustantivo, sino que indica cuál es el ordenamiento jurídico aplicable de acuerdo a cada ocasión. ¿Cuál es la regla?
En el artículo 2098 del Código Civil peruano se constituye precisamente una regla de conflicto especial, ya que no define el contenido de las obligaciones extracontractuales, no establece derechos o deberes específicos y determina qué ley nacional debe aplicarse cuando unas obligaciones surgen en un contexto internacional. La Lex Loci Actus, que es el artículo, establece como punto de conexión al Lex Loci Actor, es decir, la ley del lugar donde se llevó a cabo o se debió haber llevado a cabo el hecho que originó la obligación. En cuanto a la competencia internacional, en Perú la competencia se regula en parte por una ley en la determinación de los tributos competentes en situaciones de conflicto internacional. En cuanto a las reglas generales de competencia internacional establece el principio de la proximidad y algunas excepciones que existen normas especiales para ciertos tipos de contextos o disputas que se establezcan en el margen internacional. Para casos prácticos y jurisprudencia relevante, tenemos la casación número 1465-2007 Cajamarca, que es básicamente una demanda por la cual la demandante solicitó una indemnización por daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual debido a la contaminación ambiental causada por una empresa minera en la región de Cajamarca. ¿Cuál es la relevancia para el artículo que estamos analizando? Este caso ejemplifica cómo las obligaciones extracontractuales, como las derivadas de daños ambientales, se rigen por la ley del lugar en donde ocurrió ese hecho generador de la obligación, conforme al principio anteriormente mencionado. Bueno, a continuación tenemos lo que es la mención del artículo 2100. En el Código Civil peruano y su relevancia en el derecho internacional privado, especialmente en materia de sucesiones internacionales, este artículo establece lo que es una regla bastante fundamental, ya que la sucesión se rige cualquiera que sea el lugar, la situación, ¿no? Los bienes por la ley del último domicilio del causante. Entonces, enfocando todo desde este punto de vista técnico, en el artículo 2100 constituye una norma de lo que es el conflicto de sucesoría. Es decir, que no resuelve directamente quién hereda o cuándo se hereda, sino que indica qué ley nacional debe aplicarse cuando hay elementos lo que es internacionales involucrados, por ejemplo, ya sea el causante de lo que es de bienes, ¿no? Bienes en extranjero, residen en otro país, y si los herederos viven lo que es en distintas jurisdicciones. A continuación, luego tenemos el por qué es importante esta norma. Para empezar, es porque unifica lo que es la ley aplicable a toda la sucesión, ya sea lo que es testada o intestada, en lugar de lo que es aplicar distintas leyes según la ubicación de los bienes, ya sea lo que sucedía con las doctrinas como el Lex Rei Cité, ¿no? Ya que opta por una solución moderna y funcional. La ley del último domicilio del causante, ya que en esta elección se basa en una conexión real y efectiva con la vida del fallecido. Por ejemplo, yo nombré mi trabajo sobre autores como Cecilia Méndez y lo que es Espinosa, ya que mencionan y destacan bastante lo que es esta norma, respondiendo a lo que es el principio de la unidad y la sucesión, ya que se alinea lo que son las tendencias internacionales como reglamento, ¿no? Que también establecen lo que es el domicilio como punto de conexión principal, lo que es en este caso en el número 650 del 2012, está mencionado en mi trabajo también. Para ello, a continuación, luego tenemos como siguiente diapositiva, ¿qué es lo que regula en este caso? Me gustaría basarlo en la pregunta, ¿qué regula exactamente esta norma, no? Como lo especifiqué. Una vez determinada la ley aplicable, esa misma es la que regirá en aspectos sustantivos, como por ejemplo lo que es la capacidad de los herederos, la validez y efectos del testamento, la legítima hereditaria, la transmisión de bienes, la aceptación o renuncia de herencia, la partición y las deudas del causante. En pocas palabras, se trata de una remisión integral a una ley nacional para regular toda sucesión. Sin embargo, lo que son bastante se resalta que también que son los aspectos procesales, ya que como forma de manera de probar un testamento o la inscripción registral, se rigen bastante en lo que es decir, por la legislación peruana, si el trámite se realiza en este caso, en este país, ¿no? Por ejemplo, también tenemos lo que es, en este caso, si ponemos en un ejemplo práctico lo que es en este artículo mencionado, hipotéticamente, ¿no? Un ciudadano peruano vive sus últimos 20 años en Argentina y fallece allí.
ya que deja bienes tanto en Buenos Aires como en Lima. Conforme a lo que es el artículo 2100, se aplica en lo que es la ley argentina a todo lo que es sucesión e incluso para los bienes que son situados en Perú, ya que este procedimiento registral en Perú debe reconocer lo que son los efectos de derecho argentino, siempre y cuando sea lo que respeten los requisitos como lo que es la apostilla y la traducción de documentos. A continuación, bueno, para ello también mencionaremos una resolución muy destacada, que es la resolución 209-2014 de la SUNARP. En esa resolución, el Tribunal Registral de la SUNARP presentó lo que es una inscripción en Perú, una declaratoria de herederos, había estado lo que es emitida por un notario de España, en España, ¿no? El causante peruano, en este caso, había tenido lo que es en su último domicilio en España. El tribunal al final concluyó que, de acuerdo con el artículo 2100 ya mencionado, debía aplicarse lo que es la ley española, pues era el ordenamiento jurídico en el último domicilio del causante, ¿no? En consecuencia de todo esto, la declaratoria emitida en España era válida y podía ser inscrita en Perú, siempre que cumpliera lo que son los requisitos formales del sistema registral peruano, como la apostilla y la traducción oficial, como ya lo vengo mencionando. Pero en este caso demuestra lo que es la efectiva aplicación de la práctica del artículo 2101, ya que permite que las decisiones y actos jurídicos emitidos conforme a las leyes extranjeras sean reconocidas, ¿no?, en Perú, cuando existe un vínculo real como lo que es el domicilio, en este caso, ¿no? Como el causante además pone en evidencia como este artículo garantiza la seguridad jurídica y evita lo que es la fragmentación, ¿no?, de las normas y permite cómo una asociación internacional sea tratada de coherencia tanto sustancial como formalmente. Entonces, concluyendo, finalmente, en conclusión, en este caso, el artículo 2100 del Código Civil peruano refleja lo que es una política legislativa moderna, ¿no?, coherente con estándares internacionales y contratada en la realidad vital del causante. Es una herramienta clave para poder evitar lo que son los conflictos legales y representa un gran puente eficaz entre los sistemas jurídicos en contextos sucesorios internacionales, ¿no? Eso sería lo más importante de resaltar. Le paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias por su atención.